cuál era el inconveniente con este circuito resistivo. Mm, ¿Qué es lo que sucedería con el circuito resistivo? Bueno, No era lo de que no podía ir más allá de 90 grados. ujú, gracias. Bueno, entonces nosotros habíamos hecho una simulación donde efectivamente observamos el comportamiento de que el circuito como tal no podía pasar más de 90 grados, ¿sí? Entonces, pues allí nosotros veíamos que como tal el voltaje a 90 grados, el voltaje en este caso es el voltaje máximo, el voltaje pico, ¿listo? En este caso pues vendría siendo, bueno, 170 voltios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? En el circuito como tal, en este momento es un circuito resistivo, netamente resistivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues nosotros en este caso lo que el voltaje, el SCR, lo que observa es un voltaje de entrada, ¿sí? Aquí lo estoy dibujando nuevamente. Tenemos la carga y tenemos RL, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que R1 y R2. Entonces acá lo que hace es un divisor de voltaje y acá lo que llega es un voltaje de disparo y obviamente pues una corriente de disparo. Ese voltaje entonces en ese punto a 90 grados pues vas a alcanzar el máximo valor que en este ejercicio sería 170. ¿Qué es lo que queremos? Queremos es que el ángulo sea mayor, entonces vamos a llamar ángulo alfa, que ese alfa, que sería el ángulo de disparo, puede abarcar más de 90 grados, ¿sí? Que es lo que este sería lo ideal. ¿Qué sucede con el resistivo? El resistivo entonces no podemos hacer no podemos abarcarlo. Aquí le coloco un ejemplo, vamos a decir que a 120 grados es lo que ve es un voltaje, entonces un voltaje. Ese voltaje, vamos aquí a colocar a manera de ejemplo, no estoy diciendo que sea así, en un ejemplo, puede que dé el mismo voltaje, entonces si queremos que sea 120 grados, pero realmente lo que ve es un voltaje, y ese voltaje lo va a alcanzar a 60 grados, entonces nunca va a pasar de 90 grados, porque si lo vamos a dividir, por así decirlo, vamos a dividir esta parte de 0 a 90, pues ese voltaje que va a tener de 90 a 120, entonces nunca voy a pasar de 90 grados, ¿listo? Que es lo que veíamos en la simulación. Mm, Entonces ahí tengo el circuito resistivo y en lo que es la gráfica amarilla pues sería la señal de entrada. La gráfica azul pues sería el ángulo de disparo, es el voltaje que estoy midiendo entre ánodo y cátodo. Entonces bueno, ahí arranca pues sería el cero, el ángulo sería cero. Entonces si aumentamos el potenciómetro. eh, Ahí podemos observar, pero con un poquito más amplio. El azul. Entonces fijémonos en el azul, que se sigue aumentando el potenciómetro. Mire, observamos que hace un salto ahí. Llega a 90 y lo que hace es que hace un salto. Entonces lo que queremos es poder abarcar más de los 90 grados. ¿Listo? Espera un segundo, por favor.
Bueno, entonces, bien, ya entendemos cuál es la, digamos, la limitante como tal del circuito. Bien. Eh, para solucionar ese inconveniente, bueno, esa restricción, lo que hacemos es trabajar un circuito con un capacitor, que es el siguiente. Entonces, de aquí al circuito le agregamos un capacitor. El capacitor, pues en sí lo que buscamos es poder ampliar ese ángulo de disparo a través de ese capacitor, ¿listo? Bien, entonces como podemos observar, esta resistencia se le dice un cambio por un condensador, un capacitor que busca ampliar ese ángulo de disparo. Pero en sí, ¿cómo funciona ese capacitor dentro de ese circuito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace el circuito para poder ampliar ese ángulo de disparo? Por favor, ¿quién puede ayudar? ¿Ninguna? ¿Qué haría un capacitor en un circuito alterno? ¿Qué hace? ¿Cómo comporta un capacitor? ¿Cómo el comportamiento del capacitor? Ah, cuando se llena, se corta. Ajá, O sea que, pues nada más tendría el tiempo del capacitor. el tiempo del capacitor. O sea, solo se Entonces, prendería durante el tiempo del capacitor, supongo. ok. Entonces, ¿cómo se comporta un capacitor de un circuito alterno? ¿Qué hace un capacitor? Nada, ni idea. Bueno, entonces veamos lo siguiente. La alimentación de la fuente de alimentación, pues es una señal alterna, ¿sí? Es un voltaje alterno. Que viene acá, viene abajo también. Esa señal alterna pues tiene dos ciclos, uno que es ciclo negativo y un ciclo negativo. Tiene dos puntos, uno que es negativo y el otro que es positivo. ¿Listo? Entonces, veamos lo siguiente. Cuando está en la parte negativa, ¿qué sucede con el capacitor? Entonces, tenemos acá, recuerden que por lo menos una señal alterna pues tiene un voltaje positivo, vamos a marcar acá 170 voltios, y acá el negativo sería menos 170 voltios. ¿Listo? Significa entonces que si está en la parte negativa, mientras que está acá en esta parte negativa, entonces tenemos acá la polaridad que sería más y sería menos. ¿Listo? Significa que este capacitor empieza a cargarse con esa polaridad. Entonces empezaría, por ejemplo, bueno, pues obviamente de cero, ¿sí? Empezaría a cargarse con menos 10, menos 30, menos 40, hasta llegar hasta menos 170. Bueno, listo, pero entonces es un voltaje negativo. ¿Listo? Cuando llega a la parte positiva, ¿qué sucede con el capacitor? ¿Mm? ¿Qué sucede con el capacitor? Él se comienza a descargar, ¿no? Exacto. Entonces, como tiene una polaridad invertida, por ejemplo, si vamos acá a colocarle un número, entonces si el capacitor se cargó a menos 120 voltios, y pues yo le estoy colocando un voltaje, pero ahora es positivo, ¿qué pasa con el capacitor? Pues el primero tiene que descargarse con la tensión que tiene, que es contraria. Entonces el primero debe descargarse
los voltajes negativos y nuevamente empieza a cargarse con el voltaje positivo. ¿Listo? Entonces ahí pues ¿qué? Se hace esa restricción de cargas dentro del capacitor, entonces se descarga y nuevamente empieza el proceso de carga. Entonces se descarga y vuelve a empezar el proceso de carga. ¿Listo? Pero ese de carga pues obviamente es un voltaje positivo ahora. Ese proceso, esa transición, pues él genera un retardo, ¿listo? Genera una pausa, un retardo, un delay, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. Observen acá que esa señal senoidal no inicia desde cero, sino arranca de un retardo, porque acá en este punto, pues este es el mismo voltaje BC, voltaje del capacitor, que vendría siendo el voltaje de disparo o el voltaje de la compuerta, ¿listo? Entonces observamos que ahora pues esa señal no arranca desde cero, sino arranca desde digamos un retardo, una pausa, un delay, ¿sí? ¿Qué pasa con ese proceso entonces? Pues eso hace que el voltaje que se necesita para dispararse se prolongue o se genere un tiempo de un atraso. Entonces, si ese voltaje que tengo acá es el voltaje de disparo, ya no arranca desde cero, sino arranca de un retardo. Entonces se va a demorar más y ese proceso entonces permite que el ángulo de disparos pase más de los 90 grados. Entonces ese voltaje LSCR permite que amplíe más de 90 grados y este obviamente disminuya, ¿sí? Por lo menos acá sean 120 grados, pues hasta acá iniciará de 120 hasta 180. ¿Listo? Entonces eso permite pasar de los 90 grados. ¿Cómo lo hace? A través del capacitor. ¿Qué es lo que hace el capacitor? Generarle un retardo, una pausa, un delay. ¿Listo? Y lo que hace es atrasar esa señal, atrasar la señal, para que así de esa manera pueda disparar más después de los 90 grados. Vamos a ver aquí una simulación, de pronto de esa manera se entiende mejor. Pero entonces, ¿cómo se controla el retardo? Dependiendo de la frecuencia y del capacitor, o sea. Exactamente, el tau, eso se llaman con el tau, que lo vamos a mirar ahora. Bueno, entonces en este circuito que tengo acá, en este switch, entonces lo pasamos acá al capacitor, lo pasamos al capacitor. La línea amarilla sería el voltaje de la fuente, la azul es el voltaje entre ánodo y cátodo, y observamos la fucsia, que es el voltaje que tengo en el disparo. Entonces vuelvo acá, vuelvo y repito. La del canal A, pues es el canal de la fuente. Entonces, este sería el de la fuente. El canal B lo estoy conectando al SSR y el C lo estoy conectando a la entrada de la compuerta. ¿Listo? Entonces voy a pasar nuevamente al resistivo. Al resistivo. Ahí lo tengo en el resistivo. ¿Listo? Al circuito, perdón. Ahí, me demora un minuto. Ahí está Ahí en lo, el capacitor. Ah, ya. perdón. Ya, gracias. Ahí lo tengo en el resistivo. Entonces observamos lo siguiente. La fucsia, que es la que tengo me llama en la compuerta, que es el voltaje que está llegando a la compuerta, observe que está en fase, sí, está en fase con la fuente. ¿Listo? Entonces voy a variar el potenciómetro. Ahí está variando la amplitud del voltaje de la compuerta, pero está en fase. No se atrasa ni hacia adelante, están en fase, está igual que la línea amarilla, la imagen amarilla que es de la fuente. ¿Listo? Entonces cerramos la azul, mire que hace ese salto. ¿Listo? Ahora sí lo voy a pasar al capacitor. Entonces al capacitor, observe que ya puedo pasar de los 90 grados. Mire que ya el voltaje no está en el pico, sino está después del pico, que está como a 120. Pero observe la fucsia, mire la fucsia que o sea, en este caso se adelantó. ¿Listo? Entonces ahí vemos, digamos, ese movimiento de la fucsia y eso es lo que hace que pueda dispararse más de los 90 grados. Y eso lo hace a través del retardo. ¿Listo? Pero aquí ya tengo otra simulación.
Bueno, este es lo mismo, voy a pasarlo para el capacitor. Acá me disculpan ahí, bueno, voy a poner el potenciómetro, ahí se puede apreciar mejor que ya el ángulo va a más de 90 grados. Sí, mire, ahí ya lo tengo más rango, el rango más amplio. Y observen la fucsia, mire que la fucsia está mucho más adelantada que la amarilla. ¿Listo? Recuerden que la fucsia es el voltaje en la compuerta, el voltaje que le está llegando de disparo. Y la amarilla es la señal del alterno. Y la azul es el ángulo de disparo, que sería el voltaje en el SSR. Entonces, observe que ahí ya tengo más rango de disparo. Ahí por lo menos tengo 150 grados, más o menos, ¿sí? Bien. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Van a montar este circuito tal como está ahí. Este. Y van ustedes mismos a comprobar el funcionamiento. Profe, disculpe una pregunta. ¿Uno cómo sabe el valor que se le debe como asignar al capacitor? O sea, Ya, el ya, valor vamos a que... mirar esos cálculos. Por el momento vamos a Pues él entender. ahí lo colocó arbitrariamente, solo es para ver Sí, sí, por el momento cómo es funciona. el comportamiento, sí, exacto. Por el momento estoy bien, es como explicando el comportamiento como tal. Ya, ahorita vamos a ver unos cálculos, unos matemáticas y ya pues pronto entendemos mejor eso. Ah, bueno, gracias. Vale, tranquilo. Entonces, por el momento, por favor, vamos a montar el circuito que estoy mostrando en pantalla. Lo van a hacer, ustedes mismos lo van a comprobar. La fuente es 12 voltios, la amplitud son de 12 voltios, 60 Hz. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlo en la simulación. Esperemos. ¿Qué pasa, mi amor? No, ahorita no, ahorita papá está ocupado, amor. Siéntese allá. Profesor, ahí en la alterna siempre uno usa son capacitores cerámicos, ¿no? Porque, Ah, bueno, sí, gracias por su aporte. Es importante eso, que sean cerámicos, no pueden ser porque, electrolíticos porque se pero revientan. es que, sí, pero en la diapositiva pasada yo vi que era como electrolítico, el símbolo no es, ese no era un Sí, símbolo electrolítico. sí, 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 ese que lo tomé en la Malvino, pero efectivamente lo que tú dices es verdad. Debe ser el cerámico, ¿sí? Esa imagen que tomé ahí en la diapositiva es de la de Malvino, entonces
Pero sí, se aconseja que sea cerámico, por lo que de pronto corre el peligro de reventarse. Lo otro también que se recomienda que sean valores pequeños, alrededor de micros, a veces 0.micro, 0.0 micro, ¿sí? Porque entonces no se demora más el proceso de descarga y carga. ¿Estás, mi amor? Listo, ya tienen solamente montarlo y simularlo, no sé, no creo que se muere tanto hacerlo.
¿Qué pasó entonces? ¿Ya o no? Nada. Pues yo ya, pero ¿qué? Pero, No, ¿cómo es que hago para alejar la gráfica? ¿cómo alejar la gráfica? Compartir. ¿Con cuál se alejaba? La amplitud, ahí en este caso la perilla de la amplitud, ¿no? La amarilla que son, es la amplitud. Ah, ya. Ujú. Este, Eso, así está mejor. ahí sería. Ahí está. Pásame, amor. No, papá está ocupado, amor. Vaya. Bueno, continuamos entonces. Bien, bueno, ahora sí, una de las preguntas que hicieron, por lo menos para saber cuánto al ángulo de disparo, a partir de los elementos que tenemos dentro del circuito, ¿listo? Pero no sé si estoy compartiendo. Sí, sí, señor. Está... Bueno, Mm, está. Ya. listo, ya ahora sí. Bueno, entonces continúo con la clase. Bien, tenemos ahora el circuito como tal. Es un circuito alterno. Acá tendría entonces una resistencia. Y acá tendríamos entonces el capacitor, ¿de acuerdo? Bueno, por este lado entonces tenemos el circuito de la carga, que sería la resistencia de carga, RL. Eh, y el S0. Por acá una R y el S0. Entonces tenemos acá una R
tenemos una C y esta sería la R de R2. Vamos a llamar este R2. ¿Listo? Bueno, todo esto que estoy acá explicando, por favor, para los que deseen leer y quieran profundizar, está en la Malvin. ¿De acuerdo? Hay unos registros hechos para que si quieren revisar, pues allá está la explicación. Bien, entonces lo que buscamos como tal es encontrar el voltaje de disparo, ¿sí? Y el ángulo de disparo. Entonces voy a llamar esto así, ángulo de disparo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos entonces? Acá en este punto donde está el capacitor es donde cae ese voltaje. Acá en este punto. Entonces acá es donde sacamos nosotros el voltaje de disparo. ¿Listo? VD, voltaje de disparo y obviamente el ángulo de disparo. Pero la pregunta entonces, ¿cómo podemos hallar ese punto ahí, ese voltaje en este punto? ¿Cómo lo podemos determinar, caballeros y señoritas? Bueno, como estamos trabajando señales alternas, BS es una señal alterna, BM, seno, WT, voltios. Estas señales son señales alternas. Como son señales alternas, tenemos acá que acudir a los conceptos de fasores. Bien, a los conceptos de fasores. Entonces, para digamos, para esa conversión, entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento de un circuito en una señal alterna. Entonces tenemos acá, en este caso la resistencia, pero estamos hablando de fasores. Entonces los símbolos cambian. Bien, entonces acá tenemos R y acá tenemos entonces la reactancia capacitiva. ¿Listo? Porque estamos hablando de circuitos alternos. Entonces el capacitor, pues en este caso se comportaría como una resistencia ante señales alternas. Bueno, este sigue siendo la carga y acá el SCR como tal. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es encontrar el voltaje en este punto, el voltaje acá en este punto y el ángulo de disparo. Entonces el voltaje de disparo y el ángulo de disparo. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Cómo podemos sacar voltaje en ese punto, caballeros? ¿Mm? Un divisor de voltaje. Se hace un divisor de voltaje, ¿sí? Bueno, entonces, divisor de voltaje. Acá lo que tenemos es una malla, ¿sí? Como podemos ver, cuando lo explicaría en circuito 2. En este caso la corriente sería la misma para los dos, ¿listo? Como estamos hablando de fasores, entonces necesitamos hallar la corriente. Pero para hallar la corriente tenemos el voltaje, ¿sí? El voltaje de la fuente que tenemos acá. Como es un fasor, entonces sería B. Aquí lo retiño para indicar que es un fasor. Entonces sería BM ángulo de teta S. Teta S, pues me refiero al ángulo de la fuente. ¿Listo? XC, ¿a qué es igual a XC? La reactancia capacitiva. ¿Cómo es la fórmula matemática para la reactancia capacitiva? 1 sobre 2 pi f. Ajá, entonces sería 1 sobre 2 pi f por c. ¿Listo? Bien, esa sería la magnitud, pero como estamos hablando de un fasor,
Entonces necesitaríamos de un ángulo. ¿A qué sería ese el ángulo? El ángulo de la reactancia capacitiva que es igual A menos J. menos O J. menos Muy bien. 90. Muy bien. Entonces sería menos J o menos 90. ¿Listo? Se recordarán entonces en el plano cartesiano que tenemos acá el eje real. Esto es eje real y acá tenemos J. Y acá tenemos menos J. En este caso es el XC y acá sería XL. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ahora la reactancia capacitiva, tenemos la magnitud y tenemos el ángulo, ¿de acuerdo? Pero lo que necesitamos hallar es corriente para poder hallar el voltaje en la reactancia. Entonces la corriente aquí es igual. Entonces la corriente, como estoy diciendo, sería igual a ¿qué? Pues el voltaje sobre la resistencia. ¿Pero qué resistencia? Si estamos hablando de la corriente total, ¿cuál resistencia sería? La impedancia entre la suma entre la R y la reactancia, entre la Ajá, entonces resistencia. sería, muy bien, entonces sería Z. ¿Listo? Entonces recuerde que Z que es igual, entonces Z es igual a ¿qué? Pues a R, ¿sí? Más JXC, pero en este caso sería menos XC, ¿listo? Porque estamos hablando del capacitor. Ese sería Z, ¿listo? Para hallar la magnitud de Z, ¿cómo podemos hallarla? Entonces recuerde que la magnitud sería la raíz cuadrada, en este caso de r al cuadrado de más xc al cuadrado. ¿Listo? De x al cuadrado. Esa sería la magnitud. Ahora el ángulo de z va a llamar acá teta de z. ¿Qué va a ser eso igual a teta de z? El ángulo de z. Tangente, teta. Entonces recuerden que este es el eje real y este es j, el eje imaginario. Como estamos hablando de menos j, sería por acá. ¿Listo? Entonces esta sería cateto, bueno, cateto opuesto, que sería, entonces sería para hallar teta de z, que sería, pero vamos a mostrarlo acá mejor, este punto, teta de z, ¿listo? Entonces, teta de z para hallar cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esa relación no lo trabaja es tangente, entonces sería tangente inversa, tangente de menos 1. ¿De quién? Cateto opuesto sería menos xc, de xc sobre r. ¿Listo? Y ahí tenemos el ángulo de teta de z. ¿Listo? Teniendo el ángulo, pues ya puedo hallar corriente. Corriente sería entonces el voltaje, que sería Vm, teta de la fuente, pues en este caso sería cero porque está en fase, sobre z, sobre teta de z. ¿Listo? Y ahí tendría entonces corriente. ¿De acuerdo? Para hallar el voltaje, entonces el voltaje de disparo, pues el voltaje de disparo ¿a qué va a ser? Entonces, pues la corriente que acabamos de hallar, ¿cierto? Esa corriente que me acompaña en una magnitud con un ángulo. ¿Por quién? En este caso sería por x de c. ¿Listo? Recuerden que ese también tiene una magnitud y tiene un ángulo. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio cuando R es 22K y C 0.1 microfaradios, por favor. ¿Cuánto nos da el voltaje de disparo y el ángulo de disparo? Profe, pero eso con respecto a cuál de los dos circuitos, porque en el primer circuito usted pues puso una Ajá. sola R y en el segundo está R y R2. Ahí en este caso la R que es la que va en serie con el capacitor, que es la que genera el disparo, el voltaje de disparo. Ah, listo. A veces esa R que tengo ahí puede ser la suma de dos resistencias, pero entonces en este caso sería una sola resistencia, entonces sería la R que está con el capacitor. Porque la R2 ya no le está generando carga ni descarga al capacitor, entonces no va a incluir en la fórmula. Ujú.
Profe, ¿qué frecuencia pone uno? ¿Pone 60? Sí, señor, como está hablando de la red, entonces sería 60 Hz, a no ser que lo diga lo contrario. Claro.
Profe, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto les dio? ¿Qué les dio? ¿No lo están haciendo? Profe, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? 120. 120. Con un ángulo de cero, ¿sí? Sí, señor, ángulo de cero.
Bien, listo, ya lo terminaron. ¿Cuánto les dio? Profesor, a mí me nota la calculadora que error cuando voy a hallar el ángulo y el ángulo Z. O sea, cuando voy a dividir menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Eh, no sé por qué me nota error. Pues ahí sí no sé, pues ahí está X de C, ¿cuánto le da X de C sobre R? Tangente inversa de eso. Sí, Ahí pues sí. XC sobre R me Mm. da menos 1,2057 mili, ángulo de menos 90. Pero entonces cuando le saco la tangente inversa, Pero ¿cómo así que ángulo de ¿cómo? menos 90? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo así que ángulo de menos 90? XC sobre R, tangente inversa de eso. Tiene que tener la calculadora en grados, ¿no? Porque ahí estamos hablando en grados. Sí, pero en complex, ¿no? Ahí sí no. Pues XC, ¿cuánto es XC? ¿Cuánto le da XC? A mí me da 26,5258 por 10 a la 3, Espere. ángulo de menos 90. Profe, Ahí ahí, sí. profe, esa No. Z está de forma rectangular. ¿Será que uno la pasa mejor a forma de, o sea, de ángulos y le da lo mismo, ¿no? Sí, claro. Eh, No, este XC cuando usted va, o sea, si usted va a sacar el ángulo, es la magnitud, no tiene por qué meter el ángulo, ¿no? O sea, es XC sobre R. Ah, Pues, solo magnitud. pues claro, no tiene la tangente opuesta, la tangente es tangente, la tangente es cateto opuesto, Sí. que en este caso sería XC sobre cateto adyacente, que en este caso sería R. Si estamos hablando de magnitud, no tienen por qué meterle ángulo en ningún lado. Bueno. Sí, eso. Listo. Tangente opuesto que sería XC sobre el cateto adyacente que sería R. Y de esa forma determina el ángulo Z. Ah, ok. Ok. Por favor, vamos a continuar con la clase. En la Malvino hay unos ejercicios hechos, entonces por favor verifiquen los resultados con la resistencia 22K y resistencia 47K, ¿listo? Entonces para que por favor lo terminen después. Vamos a seguir, por favor, entonces vamos a mirar lo siguiente.
los valores que tienen que ver con respecto a los voltajes, teniendo el ángulo de disparo. Entonces, acá vuelvo y me regreso a los circuitos. Tenemos acá ya una resistencia, tenemos ahí un ángulo. Entonces ahora lo que queremos saber son los voltajes en la carga. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de 90 grados aproximadamente, 90 grados. Entonces la idea es buscar el voltaje en la carga, en este caso son 3.7 voltios RMS, en el SCR son 7.42 voltios RMS. ¿Listo? Entonces lo que queremos es saber cuánto es el voltaje, cuánto es la corriente y buscar la potencia para un ángulo determinado. En este caso estamos hablando aproximadamente de 90 grados. ¿Listo? Cuando el ángulo sea 90 grados, 45 grados, bueno, dependiendo del ángulo, mirar cuánto es el voltaje y para buscar la potencia en la carga. Bien, entonces, bueno, continuamos acá. En ese orden de ideas, entonces queremos saber, ¿sí? La potencia. Entonces, lo principal es la potencia. Entonces, la potencia en este caso, pues en la carga, cuánto consume la potencia, cuánto es la potencia en el SSR, cuánto está consumiendo para un ángulo específico. Entonces este ángulo sería el ángulo alfa, que me refiero al ángulo de disparo, que sería el ángulo de disparo. ¿Listo? Entonces recuerden ustedes que si estamos hablando, voy a colocar un ejemplo acá de 90 grados. Si el ángulo de disparo es de 90 grados, pues yo voy a tener algo así. Este sería el voltaje en el SCR. ¿Listo? Entonces si estamos hablando de 0 a 90 grados, acá sería 180 grados. Y acá 360 grados. Bien, entonces ahora queremos mirar, por lo menos este sería el voltaje en la carga, RL, 90 grados. Entonces a partir de 90 grados es que le conduce, ¿listo? Hasta 180 grados. Entonces desde 90 grados hasta 180 grados, o hasta pi, este sería hasta pi, en grados o en radianes. Entonces lo que nosotros queremos es mirar qué voltaje RMS, cuál es el voltaje RMS en la carga, ¿sí? ¿Cómo podemos calcularlo? Para un ángulo en específico, entonces un ángulo alfa, un ángulo determinado. Bien, eso es lo que necesitamos saber. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese voltaje RMS? ¿Cómo podemos mirar la corriente RMS? Y a su vez para buscar la potencia, pues en este caso en la carga. ¿Listo? Es lo mismo, podemos hacerlo para en el SCR. Listo, entonces ¿cómo sería la fórmula para hallar potencia RMS? Potencia eficaz, ¿quién la recuerda? Eso lo vimos en el primer corte. Potencia RMS. ¿Mm? ¿Cómo es la fórmula para hallar potencia RMS? Oiga, qué hostilidad tan arrecha de ustedes, hermano. Profe, esa no es la de 1 sobre el periodo por la integral de 0 a t de PET. Ajá, sí, señor, muchas gracias. Entonces, alguien me decía esta mañana, por ejemplo, que voltaje VRMS era igual a voltaje pico sobre raíz de 2.
¿sí? En este caso no nos sirve esta fórmula. ¿Por qué? Porque este BRMS, recuerde que es para una señal senoidal completa, o sea, que vaya desde 0 hasta 360 grados, o de 0 a 2pi, ¿sí? Que vaya de 0 a 2pi. En este caso, entonces, lo que estamos es mirando cómo calcular el RMS a una señal o un voltaje cuyo voltaje inicia desde 90 grados, que estoy colocando un ejemplo acá, de 90 grados hasta 180. ¿Listo? Sabemos que de 0 a 90 pues es 0, de 180 a 360 grados es 0. Entonces básicamente los límites que tengo es de 90 a pi. Este 90 entonces vamos a generalizarlo como alfa, donde alfa pues es un ángulo determinado, ya sea 45, 60 o 120, 150. Bien, entonces para esa fórmula, ¿cómo sería? La ecuación es, o la fórmula del voltaje BRMS es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Alguien me compartió por ahí, entonces sería igual a 1 sobre, ¿qué? 1 sobre pi, 1 sobre t, perdón, 1 sobre t, ¿de dónde a dónde? Entonces de 0 a t, ¿sí? ¿De quién? ¿De cuál qué voltaje? Entonces sería bs al cuadrado por dt. ¿Listo? Esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general. Bien, esta es la fórmula general. Entonces, para nuestro caso, ¿cómo queda expresado? Recuerden que Bs es el voltaje de la fuente. Entonces, Bs sería en este caso Bm seno de Wt voltios. ¿Listo? Bien, ¿cuáles serían los límites de la integral para este ejercicio? De alfa hasta pi. De alfa hasta pi, muy bien. Sí, porque ese es el voltaje que está llegando en la carga, ¿de acuerdo? En la carga. Entonces, muy diferente sería para el SCR, que ya los límites serían diferentes. Pero en este caso estamos hablando en la carga. Bien, entonces voy a colocar nuevamente acá la ecuación. Sería voltaje BRMS. Voy a colocar aquí al cuadrado. Para no colocar la raíz cuadrada, sino el cuadrado va a ir 1 sobre T. En este caso, donde inicia el voltaje, que será el ángulo disparo alfa, hasta pi. ¿Listo? ¿De quién? BS, pero BS ¿quién es? Pues BS es el voltaje de la fuente que está alimentando a la carga. Entonces sería BM al cuadrado, seno al cuadrado WT por DT. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esa integral? Esa integral cuadrática, hay una identidad trigonométrica que lo alcanzamos a ver en el primer corte, que dijimos que seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa, es igual a 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Listo? Entonces, por favor, reemplacemos ese seno al cuadrado acá y miremos qué respuesta nos da, qué nos da, cómo queda la reintegral. ¿Sí? Por favor, trabajemos en ese ejercicio.
Cuénteme, ¿cómo les va? Profe, una pregunta, pues a mí me dio menos bm al cuadrado sobre Ujú. 16pi por seno de w, Sí. seno de 2 pi menos seno de 2 alfa. Bueno, ¿a alguien le da igual, diferente? Bueno, vamos a mirar acá, 1 sobre t, 1 sobre periodo, saco bm al cuadrado que es una constante, lo saco, la integral de alfa hasta pi, ¿listo? El medio, un medio, te lo saco también de la integral, sería acá 2t, bueno, por 2 acá, 2. 1 sobre coseno de 2wt sobre t. ¿Listo? De resolver esta integral, ¿qué queda? ¿Qué nos da? Entonces, disculpe, ¿puede regresar un momento a la diapositiva anterior para mirar una fórmula? Entonces, por favor, de tarea, entonces, quería BS, sería 120 seno WT, alfa de 90 grados, ¿cuánto me da el BRMS? ¿Listo? Entonces, para este jueves, por favor, vamos a hacer el laboratorio del tema, si no, nada, algo extraordinario ocurre. Entonces, este jueves sería el laboratorio de este tema a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Preguntas. El ¿Ninguna? laboratorio, o sea, tenemos que hacer el laboratorio de este tema, o sea, hallarle el voltaje RMS Sí, y señor. todo eso. Ah, listo. Sí, señor. Los Profe, cálculos. ¿puede volverla a la anterior para mirar el ejercicio que tengo que terminar? Básicamente el laboratorio consiste en lo que es el voltaje de disparo y allá la potencia en la carga. Esto es la potencia en la carga. Bueno, caballero, ha sido un placer. Nos vemos el jueves 9 de la mañana. Listo. Hasta luego. Bueno, chaito. Hasta luego, profe. Aquí andan Profe, una todos. pregunta yo, pero no es respecto a esto, sino Cuéntame. después. ¿Cómo? Yo ayer estaba desarmando una licuadora, Ujú. pero es una licuadora, o sea, tiene como una parte electrónica y tiene como el controlador, pues intenté buscar por STM, pero igual no me salió el datasheet. El nombre, el datasheet, o sea, ¿cómo busco ese datasheet? Y no me sale. Tiene varios números y
vainas de serie. En una foto, a ver qué es lo que dice, porque no la entiendo casi. Pero, era bueno, o sea, es así parecido. Las letras, las primeras las tiene igual, solo que Mm. las dos de abajo las tiene distintas. Pero debe ser que la licuadora, ¿qué es lo que dañó la Pero en licuadora? la licuadora, no, lo que yo iba a preguntar en realidad era, estos no son controladores que trabajan con señales analógicas, o sea, unos y ceros, o cómo trabajarían. Porque es que yo Pero, no veo en la licuadora que haya un convertidor, o sea, que conviertan eso a una señal ADC, o sea, siempre están manejando la alterna. sí. Yo pensé que para ese controlador, pues toca hacer una conversión, ¿no? A ADC. No, ellos no Pero- tienen nada, o sea, no sé que tengan una licuadora computarizada, pero ellos no traen nada de eso. no, pero entonces estos microcontroladores pueden trabajar en alterno, No, yo no creo que sean microcontroladores, debe como un ser, circuito de potencia, algo así. exacto, debe ser un circuito de potencia, porque los microcontroladores cuando tengan control, por lo menos que digamos que sea un control remoto o algo, una vaina de esas. Pero la licuadora genérica, ¿no? Porque lo que trae es un botón y ya, eso lo que hace es con un circuito de No, potencia. pero es que tiene varias, por ejemplo, el modo frappé que Ah, ok. se devuelve el motor, o sea, cambia de sentido también. Entonces sí sería un microcontrolador, ¿no? Sí, ahí sí ya de pronto tenía algún circuito, pero entonces más que Pero todo yo son no de... le veo, no le veo que bajen, No, no, porque es no, este es más que todo de circuito. electrónica, circuitos de potencia, entonces ya trabajan con señales. Pero o sea, todo ese control se hace con pura potencia. No, ahí en este caso, algunos por lo menos circuitos traban, ellos mismos lo generan, ¿cómo se llama? La acople en la rectificación. Pero esa rectificación no son directamente señales DC puras, sino entonces las señales DC. Con bastante ruido. Eso, sí, porque realmente ahí no requiere filtro, no, uno lo destapa, no tiene nada de filtro, no tiene nada de condensadores. Pero si tiene una foto así para poderla ver, porque ahí realmente no veo qué es eso. Me mande la WhatsApp y qué es lo que se quiere Ecuador, lo Bueno, básicamente, yo ahorita le mando el WhatsApp. vale, listo. Bueno, profesor, luego. Hasta luego. Bueno, muchachos, hasta luego. ¿Profe, una pregunta? Ah,